bien, estamos listos para la entrevista y nos acompaña en el estudio Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la PUC. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos y por supuesto vamos a hablar de coyuntura, en principio coyuntura electoral y la agenda parlamentaria, porque ya hace algunos días la Comisión de Constitución ha compartido cuál sería la agenda en esta nueva legislatura, incluso en una tercera etapa. En esa siguiente legislatura se habla de una segunda etapa de la reforma electoral. En principio, quisiera pedirte un balance, ¿no?, sobre la primera etapa de la reforma electoral, aquellas modificaciones que se realizaron al marco normativo electoral el año pasado y que vamos a ver el día de hoy en la práctica para esas elecciones. Bueno, fue un poco accidentado, recordemos, sobre el tema del Código Electoral, que terminó por ser suplantado por una serie de modificaciones con miras a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. Hay algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con financiamiento, donde, por ejemplo, ya las empresas no pueden financiar. El régimen de sanciones también ha cambiado, los aportes también, pero creo que acá lo conversamos también en una oportunidad, resulta siendo insuficiente. El cronograma también varió, un cronograma que en realidad también estipulaba límite para la inscripción de listas, cosa que ha creado un problema para aquellos que habían comprado el kit electoral y tenían en mente plazos distintos a la modificatoria del cronograma, ¿no? En general creo que no va a cambiar mucho estas elecciones regionales y municipales con estas modificaciones ya aprobadas, porque se requería una reforma más de fondo. El argumento ha sido que el tiempo era muy estrecho, ¿no? Pero y que había que priorizar temas, ¿no?, para estas elecciones de octubre. El problema es que siempre hemos estado así. Se venía una elección y se decía hay que priorizar los temas y por tanto se modificaban algunas normas y seguimos exactamente lo mismo. Señala la Comisión de Constitución que ahora el propósito no es el mismo, en tanto que se va a seguir con la reforma, incluso de manera paralela a la elección. Es decir, no es que se haya concluido. Y entonces la reforma está planteada en dos ámbitos, a nivel de reforma constitucional y a nivel de reforma legal. Sabemos que a nivel de reforma constitucional se requiere pues una mayoría calificada, ¿no?, de 86 votos para ser aprobada una reforma de la Constitución y que tiene que ser aprobada en 2 legislaturas ordinarias. Y en esos temas ciertamente hay algunos interesantes que tú lo tienes proporcionado por la misma Comisión de Constitución. Quizá el más importante y el que tiene impacto en diversas direcciones es la bicameralidad. Así es. Bueno, y así lo ha afirmado también la congresista letona, ¿no?, porque han compartido 12 temas para esta segunda etapa de reforma electoral. Vamos a ir comentando algunos de ellos. Sin embargo, se ha hecho hincapié en que pues la bicameralidad es el más importante. Así es. En ese sentido, ¿cuál sería el impacto, ¿no?, de aprobarse nuevamente, digamos, de regresar a lo que se tenía ya hace muchos años? Ese es el título, la bicameralidad. Sí. Ahora puede adquirir diferentes muchas formas, ¿no? Y entonces no tengo yo acá, y creo y tampoco la Comisión de Constitución entiendo que no tiene una propuesta. Claro. Le han llegado propuestas y supongo que ellos harán la suya y sobre eso ya vamos a discutir de manera puntual. Sin embargo, sí podemos adelantar algunas cosas. Sí. Por ejemplo, la bicameralidad, en pocas palabras, es la creación de un Senado. Convertir la Cámara actual en una suerte de Cámara Baja o Cámara de Diputados, cuya elección es una elección sobre la base de población, vale decir, cada cierto número de electores debiera elegir un congresista, un representante, y estos números de representantes al interior de una circunscripción, así denominado, mal denominado, siempre he dicho, regiones, porque en realidad son los departamentos, con otro nombre, pero que tienen, digamos, distribuidos según el tamaño de su población. Y para responder directamente a esa población, ¿no? Claro, entonces los de Lima son 36, ¿no?, como el más alto, como Madre de Dios, que tiene tan solo 1 por ser
no territorialmente, acá no importa en términos de población extensión, sino electoral, de ¿no? población. Ahora bien, sin embargo, acá ya se choca con un primer problema. ¿Por qué? Porque 130, son 130 congresistas en una Cámara Baja, sigue siendo insuficiente. Esto probablemente, esta afirmación, lleva a la idea de aumentar, y este hecho de aumentar ya provoca, sin embargo, resquemor, cuando no oposición abierta, sobre todo de la ciudadanía, que siempre desaprueba a los congresos. Bueno, los congresos no son simpáticos en una parte del mundo, pero acá lo son todavía, esto es mucho más acentuado. Pero lo que sí se tiene que entender es lo siguiente. Uno puede articular un diseño institucional, como crear un edificio, todo lo moderno, lo adecuado como para que esto se habite. Va a depender quiénes lo habitan. Y quienes lo habitan no depende del diseño. O sea, no va a depender del Senado ni de la Cámara de Diputados, sino va a depender de nosotros a quienes votamos. Porque tú puedes tener un edificio que es ocupado por personas que respetan las normas, que hacen uso adecuado de las instalaciones, o puedes tener un grupo de personas que en vez de utilizar, no sé, pues el ascensor y las escaleras, va por las cornisas, o dejan de mal uso el edificio, en fin, depende de quienes lo usan. Y repito, de quienes lo usan depende de nosotros, quienes los elegimos. Por supuesto. Y no solo, ojo, de nosotros que elegimos, por supuesto, con un voto a quienes nos van a representar, sino que esos representantes sepan canalizar las demandas del ciudadano y, como bien ha dicho, excelente ejemplo, no va a depender del modelo, del edificio, del sistema, ¿no? Por eso puedes tener un edificio súper moderno y mal usado. Claro. Ya, entonces, el mal usado, esa parte es más difícil. O sin escuchar cuando te toquen la puerta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco más difícil. Pero regresemos entonces al diseño. Cámara de Diputados con una serie de representantes por departamentos o regiones. La Cámara de Senadores, llamada también Cámara Alta, donde están representados también los partidos, pero a nivel de, desde mi punto de vista, esta es una apreciación efectivamente personal, las unidades también territoriales, llámese departamento o región, pero de manera igual. Hoy, por ejemplo, los gobiernos regionales y las regiones no tienen una instancia donde los agrupa, no están representados, tienen incluso que relacionarse directamente con el Ejecutivo. Y entonces los senados, en muchos casos, desde Estados Unidos, pasando por Chile, Argentina y Bolivia, por ser los más cercanos, están representados también sus unidades de división política administrativa subnacional, el departamento, la provincia, el estado, así denominados según cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes 2 senadores por cada estado con independencia ya de su población. Todos son iguales, desde California hasta Hawái, o Texas, o no sé, pues Missouri o cualquier otro estado, la Florida, en fin, ¿no? Cualquiera de ellos. Y entonces todos tienen 2. Entonces se agrupan en el Senado, que además adquiere una función, o debiera adquirir una función distinta. Por ejemplo, el caso de la vacancia. ¿Quiénes acusaban o quiénes presentaban la moción de censura? Los congresistas. Quienes acusaban eran los congresistas. Quienes iban a determinar si es que se vacaba o no eran los propios congresistas. Cuando hay 2 cámaras, tú tienes la Cámara Baja, que llamada la Cámara Política, que acusa, digamos, en este caso a las altas autoridades, podría ser presidente de la República, ¿ante quién? Ante el Senado. Y el Senado resuelve. En muchos modelos, entonces, es lo que se llama un Congreso asimétrico, donde las 2 cámaras tienen distintas funciones. Perfecto. Ya, entonces, eso articula de una manera distinta. Las leyes son mejor procesadas porque la Cámara Alta es la Cámara que revisa. Hoy muchas leyes están mal hechas, pasan al Ejecutivo, que las devuelve porque están mal hechas.
¿no? Entonces, ese tenemos un diseño. Ahora, sobre eso hay otra serie de variantes. temas y de temas aledaños que forman parte también del listado. Ahora, para cerrar, antes de cerrar con la bicameralidad, muchísimas gracias porque lo he explicado clarísimo. Esto que usted menciona enriquece, por supuesto, entonces el debate y podría un poco ayudar a quitarnos esa idea de que en el Congreso los legisladores legislan para ellos. Bueno, en todos los países hay sectores, por supuesto, congresistas y de distintos partidos que van a tratar de legislar según intereses de grupo, de intereses que ellos de repente representan, y eso siempre está latente. Claro, todos dicen que van a legislar de acuerdo al bien común, pero no es así necesariamente. Pero ahí viene pues la parte de la vigilancia también ciudadana, ¿no? El control social. Bueno, podría serlo, ya ha dicho usted, ¿no? Independientemente del modelo, tendría que haber una agenda pro desarrollo de una nación, ¿no? Que busque reducir brechas. Sí, claro. Pero esa ya forma parte nuevamente de las ofertas que hacen los partidos en las campañas, ¿no? Pero dentro de entonces de la reconfiguración del Congreso, la bicameralidad es la que va a tener efectos en muchos sentidos, ¿no? Ahora bien, hay varias propuestas, habría que discutirlas. Desde Peruanos por el Cambio, el congresista Gilbert Violeta presentó en su momento, hasta el mismo congresista Kenji Fujimori, que ha presentado y otras que también hay, y por cierto, que tiene que ser enriquecido en el debate. Me permito hacer un paréntesis ahora que acaba de mencionar al congresista Fujimori a propósito de lo que ha sucedido ayer, ¿no? La salida del congresista, la salida de 10 congresistas que lo están acompañando, más allá de hablar sobre la disputa que podría existir al interior de un partido de Fuerza Popular, sí nos interesa hablar sobre cómo podría afectar esta inestabilidad o esta nueva composición, ¿no? En el Congreso, el debate y la misma reforma. Yo no creo que afecte demasiado. Es cierto que Fuerza Popular pierde 10 votos, con lo que se quedarían con 61 congresistas, pero no tengo conocimiento que Fuerza Popular haya utilizado en un momento 73, luego 72, 71, sus votos para tomar una decisión, es decir, solos. Claro. Entonces, han cuidado eso. Han cuidado eso. Pero si lo han cuidado antes, ahora van a hacer exactamente lo mismo, porque ese cuidado pasaba por tomar acuerdos con otras bancadas. Incluso ellos se protegían. En el caso de la vacancia, quien presentó la propuesta fue el Frente Amplio, no fueron ellos. Entonces, claro, se dice que pueden perder la mesa directiva. No estoy muy seguro, porque ellos tienen 61. ¿Cuál es el segundo partido, al margen de los no agrupados, que ahora tienen 16, porque no son bancadas, en número? El Frente Amplio y Nuevo Perú tienen 10. Es decir, el segundo partido tiene 6 veces menos. Entonces tienen capacidad todavía, tienen la primera mayoría, eso es importante, tienen la presidencia de las más importantes comisiones, tienen obviamente distribuidos. La calificación es la misma, ¿no? No le va a hacer mucho. Ahora, el tema es que el bloque de Kenji Fujimori todavía no puede ser bancada, en tanto que el reglamento se lo limita, salvo que exista en un corto plazo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declare pues inconstitucional este artículo de reglamento y obliga al Congreso a modificarlo y a aceptar la creación de nuevas bancadas. ¿Esto que ha pasado podría de alguna manera revelar lo que viene pasando en los últimos años, ya bastantes, la falta de solidez de los partidos políticos, bueno, cómo se agrupan los partidos políticos, cómo se forman? Mira, a nivel de integrantes, ¿no? Incluso más allá de la discusión acerca de la disciplina, todo lo que tú quieras, acerca del transfugismo, etcétera, hoy los no agrupados son 16 y estamos a año y medio. Claro, ¿qué nos dice eso? ¿No? Nos está diciendo varias cosas, pero una de las cosas que nos está diciendo es que ya es imposible tener un reglamento que no reconozca, porque esos 16 pueden crecer a más. Entonces vas a tener una segundo grupo bancada que no es reconocido oficialmente y pasa a ser la de mayor número. Esto es ya insostenible. Con independencia que estés a favor o no de la medida, esto ya es insostenible. Y entonces creo que hay que sincerar en este caso las normas en relación a la realidad. Porque generalmente el tema del transfugismo ha sido
o que ha querido ser resuelto sobre el lado de la sanción, Sí. pero no del origen. Y entonces, por ejemplo, casi todos los partidos, salvo Acción Popular y el APRA, que en realidad tienen bancadas pequeñas cada uno de 5, todos los demás partidos tienen en su mayoría integrantes que no forman parte de su partido. Para empezar, Fuerza Popular, de los 73 iniciales, tan solo alrededor de 13 eran miembros del partido. Claro, los demás Y fueron muchos invitados. de los que hoy son voceros importantes de Fuerza Popular no son miembros de Fuerza Popular. Claro, son rostros nuevos. Entonces, pero no solamente nuevos, sino no son miembros de Fuerza Popular. Puede ser nuevo, pero está inscrito, Claro. no están No inscritos. militan. Para empezar, el presidente del Congreso no es miembro de Fuerza Popular. Y entonces, ¿qué es lo que te devela esto? Que los partidos en realidad convocan invitados. Del momento que ya convocas a un invitado, ahí hay un tema de interés. ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? Pero además guardo esta suerte de independencia que va a ser usada según el momento. Porque puedo ser un disciplinado miembro de la bancada, pero en otro momento puedo decir, miren, yo soy invitado y por lo tanto tengo abierta mi posibilidad de expresarme también con distancia de algo que no estoy de acuerdo en el partido. Y entonces tú dices, quiero ser punitivo, quiero ser sancionador, cuando la realidad está mostrando que estás lleno de personas que no son miembros de los partidos, ¿no? Y entonces, si quieres sincerar, puedes decir, ya no esa interpretación que se ha hecho de la norma, sino ser claramente expuesto en los siguientes términos. Es decir, la lista de los partidos debe estar integrada por 3/4 partes de miembros del partido. Y la cuarta parte, o hasta la cuarta parte, es posible ser integrado por llamados invitados. La ley no dice eso. Lo que te dice es que hasta una cuarta parte pueden ser designados y no pasa por elecciones internas. Pero podría ser que un partido, el 100%, sean invitados, solamente que las 3/4 partes de esos invitados pasan por elecciones internas. Claro. Entonces, casos como esos, por ejemplo, tienen que resolverse de una manera integral. ¿Qué es lo que se busca? Que muchas veces no está presente en las propuestas de reforma electoral. Y ojo con la premisa que usted ha dado, sincerar las normas que tiene que ver con nada más que ser minuciosos con nuestra realidad, ¿no? Observarla detenidamente, dar cuenta de la ¿no? realidad. Ver lo que está pasando y bueno, ojalá que eso signifique también que más allá de los temas propuestos para esta segunda etapa de reforma electoral, otros sean contemplados, porque lo conversamos un poco Sí, fuera del claro. aire, ¿no? De los 12 temas que se han propuesto, entendemos pues que tienen que ver con proyectos de ley presentados, Sí, no necesariamente sí, con de lo aquello que- que es necesario para para un mejor marco normativo. Lo que pasa es que, electoral. claro, la Comisión de Constitución creo que tiene que ordenar esto, priorizando dentro de los 12 iniciales de reforma constitucional, cuáles son aquellos que tienen o constituyen un núcleo central de reforma, ¿no? La bicameralidad. Y por que a ejemplo. partir de ello se Así hagan es, otras modificaciones, así ¿no? es, ¿no? Modificaciones satélite a través de alrededor de un núcleo central. Voy a mencionar un poco los temas, Sí, claro. ¿no? Que se han compartido. La fuente es la misma Comisión de Constitución. En principio, requisito de residencia efectiva para ser candidato a presidente, bicameralidad, que ya lo hemos discutido, la ampliación del número de congresistas en un Congreso unicameral, la renunciabilidad Perdón, del cargo en de este caso congresista. de la ampliación del número de lo que Exacto. estamos hablando. Exacto. ¿Y por qué requiere una reforma constitucional? Porque en nuestra Constitución se habla de 130, cosa que es un error. En las constituciones generalmente no se habla del número, porque si es que por alguna necesidad se requiere ampliar, tiene que ser una reforma constitucional. Claro. Y eso, digamos, ya trae problemas. Otro punto, límites a la reelección indefinida de congresistas, que es algo que se ha discutido también Sí. durante mucho tiempo. Ahora, en la mayoría de países es indefinido. Y a diferencia de otros cargos, ¿por qué en este caso es indefinido? Porque no tienen función ejecutiva. Claro. Y entonces los votantes van a premiar con la reelección o no. Pero dicho sea de paso, el Perú es el país que tiene la más baja tasa de reelección parlamentaria. En los últimos 30 años, 23%, contra Estados Unidos, que es 93%. Wow. Pese a que la gente dice, son los mismos, no son los mismos. Bueno, ahí podemos entender cuáles temas son prioridades y cuáles Así, no claro. tanto, Así ¿no? es. Candidato a presidente al mismo tiempo que aspirante al Parlamento,
Ya, esto está contemplado en la Constitución de 79. Tú puedes ser candidato a la presidencia y candidato, digamos, al Senado o a la Cámara de Diputados. El caso de Alberto Fujimori. Él fue candidato al Senado, número 1 del Senado, en Cambio 90 y candidato a la presidencia. Como salió elegido presidente, obviamente dejó libre un escaño más para su partido. Pero entonces se busca ampliar. ¿Cuál es la idea? Que quizá algunos candidatos presidenciales podrían no ganar, pero alcanzar un escaño y, digamos, beneficiar a cualquiera de las cámaras con su presencia. Por supuesto. Bueno, y que el elector vea también a ese candidato, ¿no?, en el legislativo. Bueno, luego, designación de representantes ante el Parlamento andino por el Congreso. Claro. Hay que entender que, así como hay propuestas nuevas, hay algunas que retroceden, ¿no? Claro, en este caso hay en muchas, el tiempo, ¿no? No quiero hablar de evolución hay en la muchas modificación. Críticas por la elección directa que nosotros hacemos al lado de la elección presidencial y parlamentaria de miembros del Parlamento andino. Muy criticado, por cierto. Ahí hay un costo también oneroso. Y entonces se dice, ¿por qué no designar? Hay dos posibilidades. Dentro de los 130, digamos, o fuera de ellos, pero que el Parlamento designe a los representantes ante el Parlamento andino. Efectivamente, antes era así. No me parece descabellado, yo creo que eso es posible, porque además en el Parlamento andino hay personas que han sido elegidas y luego no van, no van, y sin embargo ganan como congresistas, Pero digamos, es un tema de discusión. Luego, justamente a propósito de elecciones regionales y municipales, hay dos medidas. Por un lado, ampliación del mandato de autoridades regionales y municipales a 5 años y el restablecimiento de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Bueno, esto último fue casi como una reacción ante la crítica sobre acto de corrupción de muchos gobernadores y alcaldes. Entonces dijeron, bueno, vamos a limitar la elección, impidiéndola, la reelección, para que no se nutran de personas que se aprovechan del fisco para enriquecerse, ¿no?, con actos de corrupción. Esto fue un error de mi punto de vista, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es la primera vez en este año, el 7 de octubre, que vamos a elegir a candidatos que no van a la reelección. Entonces vamos a cambiar a todos los alcaldes, vamos a cambiar a todos los gobernadores a lo largo y ancho del país. Entonces, si alguno de los televidentes ha tenido un buen alcalde, no lo puede reelegir. Y este es un problema. Dicho sea de paso, la tasa de reelección también era baja. Y también es cierto que quien quiere robar, no es que tiene que robar en 8 años, puede hacerlo en 4 años. Entonces no hay una relación directa, eso fue un despropósito. Bueno, se debe regresar entonces eso a la lo vemos reelección. mucho también, ¿no? Claro. Las prohibiciones que buscan ser el antídoto de algo que aún no ha sido diagnosticado bien, ¿no? No, y en algunos casos sí ha sido diagnosticado bien, pero toman una medida que es más bien populista, es para ganar el aplauso de la gradería. Claro. La verdad, que no atiende el problema. No, la verdad que tú podrías decir, bueno, vamos a restablecer la reelección, pero quizás con un límite que ya no sea indefinido, ¿no? De repente 2 periodos. Entonces tú ya tienes 8 años, en donde tú dices, bueno, en 8 años ya se pueden ver los efectos de una gestión. 4 es muy limitado. Es por eso que al lado hay algunos que dicen ampliar a 5. Claro. Si es que no hay reelección, que se amplíe a 5. A 5, ¿no? pero no, yo creo que dejar en 4 y que se reelija por lo menos en una oportunidad. Claro. Hay que pensar que en 4 también hay una premisa de una demanda por trabajar con mayor eficiencia, quizá, ¿no? Pero es difícil, porque tú el primer año casi no puedes hacer nada. Pues. Para empezar, el presupuesto es de la gestión anterior, ¿no? Recién en el segundo año están los proyectos, estos van a madurar. Se inician, digamos, la implementación, digamos, de las obras y los programas entre el tercer y cuarto año, y ya se te termina el mandato. No hay un incentivo tampoco para terminar bien. Bueno, otro proyecto de ley que también rebotó en medio, seguramente lo recuerdan, es el voto facultativo a menores de 16 y 17 años. Sí, esta es una, digamos, una propuesta discutible. El promedio en el mundo de derecho a voto y ser elegido es 18 años, ¿no? Y se establece eso más o menos que la persona ha terminado, digamos, sus estudios escolares y probablemente ya esté iniciando su vida laboral o su vida universitaria. Bajarlo a 16
yo creo que es discutible. No encuentro elementos como para hacer una reforma de esta naturaleza. Se dice que entonces los que tienen 16 y 17 podrían votar, pero bajo el contexto de un voto facultativo. A partir de 18, obligatorio como es. Pero digamos, tampoco es como necesario. se maneja en Ecuador, me parece también. Sí, había una propuesta en Argentina, ¿no? El problema es que si es que tú vas a votar, tienes derechos fundamentales ya adquiridos. Y entonces eso se puede ampliar. Si es así, debería ampliarse a muchos campos. Y están facultados, digamos, de alguna manera es apropiado que chicos, chicas de 16 tengan ya los derechos ciudadanos totales, o solamente van a ser parciales para el caso del voto. Ahí hay todo un tema de discusión. Y todo lo que esta ley contempla, ¿no? También Sí, claro. para llevarle al ciudadano, bueno, no al ciudadano, pero para llevarle a los chicos de 16 y 17 años, no solamente la oportunidad del voto, sino cómo van a acompañar ese voto, ¿no? Con qué tipo de información, con qué mecanismos. Claro. Sí, pero digamos, es una reforma constitucional, habría que ver. Muy bien. Nos quedan un par de minutos, nada más, no vamos a poder conversar mucho sobre los temas que se han propuesto para la tercera etapa de debate, más que uno que sí me gustaría mencionar, que es la creación de jurados electorales especiales permanentes. ¿Y por qué lo menciono? Porque próximamente justamente se van a abrir los jurados electorales especiales para este proceso electoral de octubre, y la propuesta de que sean permanentes es justamente el Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones que busca que justamente se establezcan jurados electorales más allá de la elección, porque hay ahora una serie de funciones que, repito, van más allá de la elección. Entonces, ¿cómo las atienden? ¿No? Esto igual sucede en OMPE. Sí. Entonces, desde que se dio la ley o el diseño institucional de hace 25 años, casi 25 años, y las leyes que también tienen más o menos ese tiempo, las cosas han cambiado. Y se les han entregado a los organismos electorales nuevas funciones. Y esto requiere también modificación en su propia estructura. Entonces yo sí creo que esto debe proceder. Esto es ya no reforma constitucional, reforma legal. Así es. A nivel de la ley. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la Fernando. Siempre es un placer conversar contigo, ¿no? Y entender, ojo, que efectivamente, ¿no?, las diferentes modificaciones o propuestas que hayan en el marco normativo electoral tienen un impacto, ¿no? Tienen un impacto y esperamos pues que ese sea positivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hemos conversado con Fernando Tuesta, politólogo. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.